Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, economista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrina, por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo cuando el epicentro de muchos temas de debates ha sido el tema económico, y la respuesta que siempre se da desde los sectores oficiales es que estamos siendo víctimas los venezolanos de una guerra económica de la cual se responsabilizan actores de la oposición venezolana. Veíamos cómo Jorge Rodríguez repudiaba la gira internacional de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, asegurando que están procurando más sanciones internacionales para Venezuela. Y quisiera saber cuál es su perspectiva en este sentido desde el punto de vista económico. ¿Existe tal guerra? ¿Cuál es la postura de la oposición venezolana? ¿Y cuál pudiera ser el impacto de nuevas sanciones para el país? Bueno, aquí hay dos cosas importantes sobre este tema, ¿no? Una es que la caída de la calidad de vida del venezolano se debe en gran parte a la destrucción de PDVSA. PDVSA es una empresa estatal, en propiedad del Estado, administrada por el Estado, y cuando uno dice, bueno, ¿por qué la economía de Venezuela está tan mal? Uno tiene que mirar a PDVSA, que una empresa está produciendo 2 millones de barriles, con lo cual no se le puede culpar a la oposición, que no tiene nada que ver con PDVSA, la situación económica de Venezuela. La recuperación económica de Venezuela pasa necesariamente por la recuperación de PDVSA. En este momento una empresa que el 90% de las ganancias de PDVSA se va al pago de deuda externa a Venezuela, una deuda que tampoco contrajo la oposición, una deuda que contrajo el gobierno, y que en este momento el 90% de las ganancias de PDVSA se van a pagar deuda y el 50% de las divisas también se van en eso. Entonces, quiero hacer un inciso respecto a esto, porque muchos economistas han advertido que Venezuela podría caer en default y a la vez cuestionan que la prioridad sea el pago de la deuda. En esta ambivalencia, ¿cuál debería ser la postura correcta del Ejecutivo? Sí, bueno, el Ejecutivo en este momento tiene que... vamos a ver, el primer gran punto de Venezuela es el país más endeudado del mundo. Y no solo el país más endeudado del mundo, sino el país que está pagando las tasas de interés más altas del mundo. ¿Esto por qué? Bueno, porque Venezuela es un país sumamente inestable, un país que no es calificado en los mercados internacionales como democrático, y eso siempre genera una prima porque nadie quiere prestarle a una dictadura. En el pasado, Nueva York y Wall Street le prestaba dictaduras. En el presente, nadie quiere usar esa deuda que se llama deuda odiosa para estar prestando dinero a un gobierno que está violando derechos humanos, un gobierno que está acabando con las libertades democráticas. Y si uno quiere realmente, yo creo que aquí no hay una oposición entre pagar la deuda externa e importar alimentos. Aquí Venezuela tiene que renegociar la deuda externa. La deuda en este momento es insostenible, es impagable, porque se ha destruido PDVSA. En este momento no hay capacidad de pagar esa deuda externa y en definitiva se tiene que ir ahora. El gobierno no tiene capacidad para renegociar la deuda. Pero en este sentido hay argumentos que utilizan en torno a las calificadoras de riesgo, que ellos dicen que a pesar de que se hacen los pagos a tiempo, sigue siendo estas calificadoras con una objeción negativa hacia Venezuela, y ellos le confieren un carácter más político que económico. ¿Qué piensan en este sentido? Bueno, las calificadoras de riesgo básicamente lo que estiman es si el gobierno va a pagar o no va a pagar, ¿no? Sí, la capacidad de pago. La capacidad de pago. Entonces, en este momento, fíjate tú, la deuda externa de Venezuela es equivalente al PIB de Venezuela. Esto quiere decir que todo lo que se produce en un año es más o menos el tamaño de la deuda externa de Venezuela, incluso más. Un país que tiene una deuda tan grande, con un país que está pasando hambre, genera suficientes dudas para pensar que este gobierno no está en capacidad de pagar. Más allá de si pague o no, realmente es un gran debate ético que se plantea. Fíjate, y con esto conecto con tu primera pregunta, la gira de Julio Borges por Europa, ¿no? Y conéctala también con eso del debate ético, porque se ha cuestionado mucho el rol y se les ha calificado a los diputados de apátridas. ¿Cuál es su postura? Sí, entonces fíjate, la gira de Julio Borges fue muy importante porque fue pedir que se abriera un canal humanitario en Venezuela. En este momento, si la Unión Europea quiere mandar alimentos para Venezuela, medicinas para Venezuela, o la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos quiere mandar medicinas para Venezuela, hay un bloqueo que tiene el mismo gobierno que impide que entren medicinas, que entren alimentos. Si tú pides un puerta a puerta de Nueva York a Caracas para traer medicina, normalmente en la aduana te quitan esto, te quitan lo que tú estés mandando, te quitan la caja, te quitan los alimentos. Ese hay un bloqueo que impide una ayuda humanitaria. Entonces, la gira que se hizo internacionalmente fue para pedir a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos, estamos hablando de las potencias europeas, que ayuden, faciliten a que el gobierno entienda que tiene que haber un canal humanitario. Y con esto voy con un punto bien importante. 6 de cada 10 niños en Venezuela está desnutrido. Un país que tuvo los ingresos petroleros más altos y más largos en nuestra historia, no puede ser que en este momento los niños no tengan que comer. 90% de las madres se está privando de algún alimento para darle de comer a sus hijos y las abuelas a sus nietos. Entonces, hay que abrir ese canal humanitario de manera urgente. El gobierno normalmente culpa a la oposición. La deuda externa no la adquirió la oposición.
El bloqueo que ellos están ejerciendo con el canal humanitario no lo está haciendo la oposición. Ellos tienen que abrir ese canal humanitario, ellos tienen que permitir la entrada de alimentos, la entrada de medicina, y en definitiva el debate ético es muy importante porque en este momento el gobierno tiene que negociar la deuda. Ahora, para negociar la deuda requiere una aprobación del Parlamento. Esa deuda no la puede negociar Maduro solo. Esa deuda y cualquier nuevo endeudamiento requiere una aprobación del Parlamento y en este momento Nicolás Maduro no está autorizado para renegociar la deuda. Con la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿se pudiera omitir el paso de acudir a la Asamblea Nacional para tener este aval? Bueno, mira, la Asamblea Nacional Constituyente tiene que elaborar una nueva constitución. Mientras no elabora una nueva constitución y el pueblo no aprueba una nueva constitución, la constitución vigente es la del 99. Pero ya la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente aseguró que están listas para la instalación de las 22 comisiones que harán la redacción de la Constitución Nacional. Después de mes y medio, ¿no? Están instalando estas comisiones bastante tarde. No sé qué han hecho durante este mes y medio, ¿no? Salvo insultar y amenazar a la oposición. Afuera de ese, en ese sentido, yo sí te puedo decir que es muy claro que cualquier nuevo endeudamiento, y el presupuesto de la Nación y la ley de endeudamiento 2018 tiene que ser presentado al Parlamento. Así está establecido en la Constitución de 1999, que es la Constitución vigente. Y voy a una cosa bien importante. El presidente Maduro este año, o el año 2016, no envió la ley de presupuesto ni la ley de endeudamiento a la Asamblea Nacional. Esto hizo que él se bloqueara. Al no estar autorizado a emitir deuda, a él se le cerraron los mercados internacionales. Y por eso el primer gran paso que él debe dar, si él quiere que se le abran los mercados internacionales, tener dinero fresco para Venezuela, es reconocer la Asamblea Nacional elegida por 14 millones de venezolanos. Precisamente el día de ayer en materia económica se instalaron mesas de trabajo y el objetivo que se presentaba, y así lo aseguraba el ministro Ramón Lobo, era la protección del cono monetario y que iban a hacer algunas visitas sorpresas a entidades bancarias porque están asegurando que existe extracción de billetes. Hay un problema de liquidez que tenemos todos los venezolanos y es un tema transparente. ¿Cómo piensa que se debería hacer el abordaje para solucionar este problema? Bueno, fíjate, el primer gran punto es que la falta de billetes se debe a la excesiva inflación que ha sido en Venezuela. En el mes de agosto la inflación fue de 33,8%, la inflación de alimentos fue de 50%, estamos en hiperinflación. Y según el informe que ustedes presentaron, la inflación acumulada es 366%. Yo quisiera saber cuáles fueron los parámetros para construir este índice que tuvo como responsabilidad usted desarrollar. Bueno, entonces fíjate, básicamente se define una cesta de bienes y servicios. Esa cesta de bienes y servicios donde están todas las cosas que típicamente consume el venezolano se colocan allí, y una vez que esa cesta de bienes está definida de acuerdo a la encuesta de hogares del año 2000, la última encuesta de hogares, la quinta encuesta de hogares, se define esa cesta de bienes y en 6 ciudades del país se hace una encuesta de precios que permite hacer seguimiento a los precios de bienes y servicios que están en esta cesta, y nosotros publicamos la Asamblea Nacional los primeros 5 días del mes, lo que no hace el Banco Central de Venezuela. Bueno, allí se ve claramente que la inflación en Venezuela ya está entrando en una fase hiperinflacionaria. Esa es la causa principal del hambre en Venezuela, según los informes de Cáritas, y en definitiva eso está haciendo también destruyendo el cono monetario, porque el gobierno no emitir nuevos billetes en físico, nuevas piezas, y la inflación estar desbordada y no estar la impresión de billetes a esa velocidad, está haciendo la escasez de billetes que estamos viendo en todo el país. Hay una información que aparece reseñada y analizada por distintos economistas sobre la cesta de monedas que aseguran limitará las importaciones y fortalecerá el dólar paralelo. ¿De qué manera hacer frente a esta realidad? Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque evidentemente esto va a ser, si el gobierno prohíbe el dólar, bueno, básicamente la gente va a ir al dólar en el mercado negro exclusivamente. Y en el mercado negro, mientras tú más restringes un mercado, mientras más asfixias un mercado, pues bueno, el precio de ese bien en el mercado negro aumenta. Y ese es básicamente el problema que tenemos con todos los bienes y servicios. Mientras tú regules, escasea. Si tú vas a regular aún más el dólar, va a escasear aún más el dólar. Y fíjate, el dólar es fundamental para todas las operaciones que hace Venezuela. Aquí en Venezuela nadie compra en rupias. Pero dentro de las medidas económicas presentadas se planteó esta alternativa de utilizar un sistema distinto. Sí, bueno, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Nicolás Maduro ha venido presentando cosas sin sentido. Todos los anuncios económicos son más de lo mismo. Cuando tú tienes un estudiante, el estudiante tú le das una oportunidad para que pase. Va a reparación y le das otra oportunidad. Y luego puede repetir el año. Nicolás Maduro ya ha raspado este examen 5, 6, 7, 8 veces. Maduro está raspado en materia económica. Ya no hay manera de que se le dé una nueva oportunidad. Maduro tiene que salir. Aquí no hay manera de que haya un cambio político, si no hay un cambio económico, sin un cambio político. Y lo que quieren todos los venezolanos en este momento es que haya un cambio económico. Y ese cambio económico pasa por un cambio político. Mira, te voy a dar un ejemplo. En una democracia nunca había una hambruna. Nunca había hambrunas en democracia.
porque la democracia tiene unos mecanismos que se regulan. Las hambrunas siempre ha habido un gobierno socialista, autoritarios, que destruyen la propiedad privada y que destruyen las libertades. Es la única manera que hay una hambruna. Entonces, en este sentido, en Venezuela requerimos acciones urgentes para evitar una hambruna. Si Nicolás Maduro mantiene la inflación como la ha tenido en los últimos meses, si la inflación de alimentos se mantiene por encima del 50%, es decir, en hiperinflación, aquí en Venezuela, según la información de Cáritas, es que para fin de año tengamos una hambruna generalizada en los municipios más pobres del país, y eso hay que evitarlo a toda costa. No se nos puede medir un niño más de hambre en Venezuela. Yo cuando recorro Petare me doy cuenta de la cantidad de hambre que hay, de las mujeres, de los niños pasando necesidad, y recientemente abrí con el concejal Andrés Choletter un comedor en Petare para atender a esa cantidad de niños desnutridos que tenemos en este país, que no puede ser que en Venezuela, el país más rico del mundo de recursos naturales, no solo la gente está comiendo la basura, los niños están muriendo de hambre. Diputado, en materia electoral, ya se dio la fecha definitiva, el 15 de octubre son las elecciones regionales, 20 días de campaña con el cual cada uno de los actores políticos pretenderá conquistar al electorado. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la oposición venezolana en este sentido? Bueno, la lucha tiene que ser la lucha que venimos ejerciendo durante todo este año por recuperar el voto en Venezuela. Recuperar el voto para elegir gobernadores, recuperar el voto para elegir alcaldes, y el año que viene recuperar el voto para elegir un nuevo presidente en Venezuela, que definitivamente nosotros mantenemos una lucha, ojalá unas elecciones generales este año, yo lo veo ya complicado, pero en definitiva es recuperar el voto para recuperar la estabilidad, para recuperar el progreso, para recuperar el futuro en Venezuela. Se está yendo demasiada gente joven de Venezuela, muchísima gente, están perdiendo la esperanza en Venezuela, y nosotros tenemos que hacer que toda esta gente vuelva, y para eso necesitamos un nuevo presidente, necesitamos un cambio, y ese cambio pasa por cambio de gobernadores, cambio de alcaldes y cambio de presidente. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene la oposición venezolana en este evento electoral? Bueno, las proyecciones que manejaba la oposición, las encuestas muestran que se puede ganar 18 gobernaciones. Yo creo que si nosotros tenemos una alta participación y una excelente campaña, la oposición podría ganar todas las gobernaciones del país. Y eso muestra del descontento que existe con Nicolás Maduro, el descontento que existe con la situación económica, y aunque usted piense que tal vez lo económico no se resuelve con las gobernaciones, es una señal importante que todo el pueblo de Venezuela puede dar. Es el voto castigo para decir que el socialismo es un fracaso, que el socialismo ha llevado pobreza en toda Venezuela, y usted con ese voto tiene derecho a reclamar, derecho a opinar, derecho a exigir ese cambio político que todos estamos buscando en Venezuela. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Joaquín Pereira plantea, ¿la Asamblea Nacional existe aún luego del 30 de julio? La Asamblea Nacional exista mientras exista diputados, exista mientras exista un mandato, y ese mandato termina en el 2020. En el 2021, el 6 de enero del 2021 termina la Asamblea Nacional. Nosotros seguimos existiendo, seguimos trabajando y vamos a seguir luchando por ese pueblo. Como foro político se mantiene la Asamblea Nacional, como foro de fiscalización, de control se mantiene la Asamblea Nacional, y no solo existe la Asamblea Nacional, que el Gobierno Nacional tiene que presentar el presupuesto y la ley de endeudamiento, y necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para todas esas operaciones de renegociación de deuda que tiene que enfrentar a partir de octubre, noviembre, porque en definitiva la deuda en Venezuela es insostenible, y sobre el pueblo venezolano no puede pesar esa pesada carga que el pueblo venezolano no ha aprobado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Ángel Alvarado, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, economista. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Un saludo. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros.